Привет, hola. Si es la primera vez que estás aquí en este canal, te doy la bienvenida y me presento brevemente. Me llamo Artemieva Ekaterina y soy profesora del idioma ruso, profesora certificada, y ya como más o menos 5 años, creo que más que menos, estoy especializándome en la enseñanza del idioma ruso a los hispanohablantes. Y hoy nosotros vamos a hablar de uno de los temas más complejos para los hispanohablantes, son los verbos de movimiento. En un vídeo ya había explicado cómo es necesario o cómo es más fácil estudiar estos verbos y memorizar la conjugación y eso. Hoy yo quiero dar más bien un ejemplo del uso y más bien un ejemplo de uso de los prefijos más populares, por así decirlo, de los verbos de movimiento, utilizando el verbo de movimiento идти, que significa ir caminando a una dirección. Claro, en un momento, a lo mejor, tendríamos que utilizar el verbo ходить, que sería totalmente lo mismo, pero multidireccional, es decir, no ir solo de punto A a punto B, sino de punto A a punto B, luego de punto B a punto C, o de regreso, o varias veces. Eso ya depende. Bueno, ahora bien, vamos a imaginar ahora mismo que nosotros aquí estamos tranquilitos en casa y tenemos que quedar con un amigo. Por ello vamos a encontrarlo cerca de su casa, ¿vale? ¿De acuerdo? O cerca de policlínica o cerca de... da igual, en fin. Entonces, cuando estamos en casa, nosotros decimos ya дома, o podríamos decir también ya в доме, pero no es tan correcto. Aquí nosotros no tenemos que utilizar ningún verbo de movimiento, sino el caso preposicional para hablar de nuestra ubicación estática. Luego ya empezamos con la dinámica. ¿Qué nosotros tenemos que hacer para acercarnos a nuestro amigo? Por supuesto, tenemos que salir. ¿Cómo nosotros decimos salir? Ponemos el prefijo вы y ya está. Tenemos выйти, es decir, el verbo de movimiento идти, prefijo вы, y tenemos el verbo выйти, salir. Pero vamos a poner en pasado todo. El verbo de movimiento идти en pasado para masculino sería шел, para femenino sería шла. Yo voy a hablar en masculino más fácil. Sería я вышел, yo salí, vale. Luego que empezamos, ya luego nosotros podemos considerar que ya hemos empezado el movimiento, nuestra actividad dinámica. Por eso, por lo consiguiente, podríamos decir пойти. El prefijo по, ¿qué significa? Justo empezar el movimiento. También puede significar hacer algo temporalmente durante poco tiempo, pero con este verbo de movimiento va a significar empezar a ir, partir. Пойти. Entonces, я вышел primero y luego ya пошел. Cuando ya ha empezado a ir y ha ido durante algo de tiempo, es decir, шел, que nosotros tenemos que se ha alejado de casa. ¿Qué prefijo tenemos que utilizar? Я отошел. Я отошел, el prefijo от. El verbo sería отойти. Я отошел от дома. Я уже отошел от дома. A lo mejor nos ha llamado mamá diciendo, hola, hijo, ¿puedes tirar la basura? Y tú dices, no, mamá, я уже отошел от дома, que ya no vas a regresar a casa para tirar la basura, ¿no? Luego, отошел. Luego otra vez nosotros, идем, nosotros estamos yendo, да, идем. Я иду, o мы шли, да. Y luego que nosotros tenemos acercamiento hacia un lugar. Tenemos подходить. Подходить. El prefijo под significa acercarse. Acercarse, pero aún o prácticamente aún no estar en el punto necesario. O al menos estando, no entrar al objeto determinado. Подойти. Nosotros podríamos decir,
Я уже подошел к твоему дому, llamándole a nuestro amigo. Я уже подошел к твоему дому, ¿da? Yo me acerqué. Luego el amigo dice, ay, espera que yo aún tengo que bañarme, vestirme, yo qué sé. Y tú decides, vale, voy a entrar. ¿Y qué nosotros tenemos que decir? Nosotros entramos a casa. ¿Cómo entramos? Con el prefijo v. Tenemos que utilizar v más el verbo идти, el verbo войти. Entonces diríamos en el pasado, я вошел, yo entré. Y ya que hemos entrado, vamos a considerar que ya hemos llegado al punto necesario. ¿Qué sería прийти? Я пришел. Por ejemplo, nos llama otra vez mamá y dice, hijo, ¿dónde estás? Y tú le contestas, mamá, я пришел к другу. Luego, tu amigo está saliendo de ducha, yo qué sé, se viste y hace las cosas necesarias. Ustedes salen y deciden irse de un viaje pequeñito. Aquí, en vez del verbo salir, ya que ustedes salen por mucho tiempo y nosotros lo sabemos, podríamos decir irse, se van. No se sabe cuándo van a regresar, si van a regresar, o sí que saben, pero no hace falta decirlo y no nos importa que es durante bastante tiempo que no estarás allá. Entonces, podríamos utilizar el prefijo уйти. Мы ушли. Ya vamos a utilizar plural, ya que estamos con nuestro amigo, ¿no? Мы ушли из дома. Ya no estamos en casa, nos hemos ido. Luego, para realizar el viaje, por supuesto, nosotros queremos comprar algo de comida, por si acaso, y por ello, de camino, ¿qué hacemos? Entramos a un supermercado. ¿Para qué? Para comprar la comida e irnos. Entramos para estar ahí, hacer algo durante muy poco tiempo e irnos. Entonces, para ello tenemos que utilizar el prefijo за, зайти, entrar para salir, entrar con algún propósito y luego salir. Мы зашли в магазин y там купили, por ejemplo, воду. Y allí hemos comprado agua. Luego, en nuestro camino, hemos encontrado un cruce. Hemos encontrado a una cebra. Entonces, ¿cómo realizamos nuestra actividad? Tenemos que cambiar de camino. Tenemos que ponernos al otro lado del camino. ¿Y qué hacemos? Nosotros cruzamos a esta cebra. Y para cruzar esta cebra utilizamos el prefijo перейти tenemos. Entonces, мы перешли дорогу, мы перешли зебру, мы перешли переход. Переход es cebra. Y pueden ver la relación переходить, перейти, переход. Luego nos hace falta pasar por un parque. Podemos pasar por dentro, podemos pasar por fuera, pero más bonito pasar por dentro del parque, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que atravesar el parque, atravesar o pasar cerca, como quieran, pero diríamos пройти через парк. Debido a este через, debido a esta palabra, nosotros entendemos que atravesamos por dentro. Пройти через парк. Entonces, мы прошли через парк. Si nosotros queremos decir que hemos pasado cerca del parque,
Y a lo mejor no lo hemos notado porque a lo mejor nuestro propósito era justamente este parque. Nosotros diríamos, ay, мы прошли парк sin este через, мы прошли парк. Tuvimos que entrar, pero прошли. Y ya está. Creo que estos son los prefijos más utilizados en nuestra habla. Espero que te guste este ejemplo y ahora lo tienes más claro con nuestra historia de movimientos con nuestro amigo y ya podrás utilizarlo. Ten en cuenta que esta misma lógica nosotros utilizamos para cualquier prácticamente verbo de movimiento, sea летать, лететь, que sería volar, sea nadar, плыть, плавать, бежать, бегать, correr. Por ende, tenemos 14 verbos o 14 parejas de verbos de movimiento y más o menos misma cantidad de los prefijos. Tenemos que compaginar y tenemos un montón de los verbos de movimiento. Y claro, memorizando esta cantidad es un lío, es prácticamente imposible. Pero cuando entendemos qué significa cada verbo y qué significa cada prefijo, ya nos aliviamos el trabajo. Bueno, por ahora me despido. Muchas gracias y nos veremos. Пока-пока.